Mis amados, qué bueno que están con nosotros. Este es tu programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Bienvenido, pastor. Bueno, yo te digo lo mismo. Este es tu programa. Como decía un evangelista al otro, el evangelio coincide. Mira, Jesús dijo en una ocasión: venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Estaba ya anticipándose a darle notoriedad al sábado de reposo judío, al cambio de que había llegado el verdadero reposo. Exactamente. Y ahí es donde te va a tocar a ti. Dale duro. Oye, mira, a mí me gusta mucho hablar de esto porque yo soy un convencido del reposo, de que incluso científicamente el hombre debe de tener un día de descanso, por lo menos, ¿no? Un día de descanso, un día de reposo. Un día de descanso y de reposo, y quisiera definir lo que la Biblia define, pastor. Eso tú ya lo conoces, pero le quedamos aquí a nuestro auditorio. Una cosa en realidad es reposar para descansar, y otra es la palabra reposo para dejar de hacer. O sea, un cuerpo está en reposo, pero no quiere decir que ese cuerpo necesita descanso. Entonces, para los seres humanos nosotros usamos la palabra, podemos decir que mal, porque una cosa es dejar de hacer y otra cosa es que ese significaría estar en reposo, y la otra es descansar o reposar para descansar. ¿Sí me expliqué? Entonces Dios instituyó algo, o que nosotros decimos que lo instituyó, porque eso es cosa nuestra, es una interpretación de Génesis. Entonces dice que Él dejó de hacer, porque Dios... Yo hago la pregunta a ustedes y te la hago pasar a ti. Dios necesitaba descansar. Imagínate, no se cansa. Entonces dice, pero sí reposó, en el sentido que dejó de hacer. Exactamente. Entonces, bueno, eso es una cosa. Entonces el siguiente punto es que la Biblia sí nos habla de un día de reposo, pero hay que entender que los días de la semana para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, eran primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana, sexto día de la semana y séptimo día de la semana. Otra cosa diferente es que uno de estos días se hiciera Shabbat, o sea, se hiciera reposo. Entonces, podías escoger el séptimo día como día, o escogió Dios, ya cuando vino la ley, como día de Shabbat. El séptimo día, son dos cosas, el séptimo día y a la vez era Shabbat por obligación, cuando ya vino la ley. Entonces, lo mismo tenemos que decir para lo siguiente. ¿Tú te acuerdas que hay otros Shabbats en la Biblia? Hay muchos Shabbats. Hay varios, ¿verdad? Ajá. Sí, muchos Shabbats. O sea, a ver, ¿te acuerdas que, por ejemplo, el día de la expiación, el día de Pentecostés, el día de Pentecostés era Shabbat, había un Shabbat, y el día de la Pascua, el día de la Pascua, entonces, y podía caer, las cabañas, eran 7 reposos. 7, y podía caer en cualquier día de la semana. Correcto. Claro, que si caía en el séptimo era doble Shabbat. El gran día del se le decía, ¿verdad? Ok, entonces, eso hay que entender. Ahora, ¿por qué razón tenemos también que entenderlo adecuadamente? Vamos a volver a repetir. Existe un mundo espiritual y un mundo carnal. En el mundo espiritual es bueno dejar de hacer y reposar para dedicarnos a una relación mejor con Dios. Eso es lo que quiso hacer Dios. ¿Sí me explico? Entonces, si Dios nos dio esa capacidad o esa oportunidad, entonces decimos, oh, qué bueno que yo reposo, dejo de hacer, y qué bueno que también mi cuerpo descanse, y que a la vez me sirva de recordar que Dios es mi reposo, y Dios es mi hacedor, y yo tengo una dependencia con Dios, y aprovecho para alabarlo y aprovecho para adorarlo. Eso es algo que está en lo que Dios nos quiso dejar. ¿Qué era? Dios es un Dios relacional. Él buscaba nuestra relación. Entonces Él buscó una relación específica para su pueblo. Ahora, cuando viene la ley, ahora sí se establece por ley. Pero ¿cuándo se estableció esa ley? ¿Te acuerdas? En el Sinaí. Entonces es cuando sí el sábado dejó de ser un precepto para convertirse en ley. ¿Y por qué? Porque recuerden muy bien que los 10 mandamientos es una supersíntesis de la ley. ¿Sí? Aunque dicen la ley escrita en piedra, no. En piedra nomás estaba una parte muy mínima de la ley, porque todo lo demás está en la Torá.
Entonces ahí en la Torah estaba la ley dada a los hebreos, a donde también se habla del sábado, pero también se habla de la consecuencia de no guardarlo, porque era mandamiento legal. No va a ser un precepto, un entolé, no. Era un mandamiento que tenía su parte nativa, guardarás el sábado, pero su parte punitiva, que es, y si no lo guardas, ¿qué pasaba? Te mataron. Callo, era apedreamiento. Entonces ese es de acuerdo al mandamiento. Ahora, una vez que entonces deja de ser ya una figura, se convierte en una realidad cuando viene Cristo, entre ese versículo, por ejemplo, que tú mencionaste, ¿verdad? Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré reposar, ¿verdad? Entonces, ese reposo es a lo que se refiere en el Nuevo Testamento, que debemos de tenerlo en Cristo. Y dice Pablo, ¿verdad? Y tú vas al capítulo 14 del libro de Romanos, vas a ver que tú puedes, es decir, si tú adoras a Dios, yo no te tengo por qué criticar en qué día lo adoras. El caso es que lo adores porque vas a tener una relación de adoración con Dios. Esa adoración o relación de reposo en compañía con Dios, porque Él es el reposo. Entonces es una situación no de mandato, sino relacional. Es como Apocalipsis, que algunos dicen que fue escrito para los gentiles. Nosotros hemos entendido que fue para los judíos. Por eso dice un capítulo de Apocalipsis: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y la fuente de las aguas. Porque el cuarto mandamiento, porque la ley escrita allí en Éxodo capítulo 20 está dividida en dos, que Jesús lo dice, que la ley se divide en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque los primeros 4 mandamientos te hablan de Dios, y el cuarto dice, para que no te olvides que yo hice, y los otros 6 como el prójimo. Así es. Por eso hay que entenderlo ahora en la parte espiritual, porque llegó Jesús, y cuando Él llegó, lo que estaba escrito para la carne, exactamente, ahora entró en lo espiritual. Ahora entra en lo espiritual. Es que le dice, yo soy el Señor del sábado. Eso es una cosa tremenda, y me encanta. Y nosotros no queremos cambiarte de día, ni mucho menos. No se trata de eso. Lo que trata es de qué haces para reposar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el reposo. Él es nuestro reposo. Hebreos capítulo 4 dice una cosa hermosísima, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo las caricaturas, ¿verdad? Sino ahora estamos en la realidad. Y la realidad es que Dios cambió ese día. Porque ¿a qué lo cambió? No necesariamente lo cambió de día de la semana, sino lo que hizo fue el cambio de reposo para que fuera espiritual en el corazón, mas no en la letra. Porque Hebreo Pablo habla mucho de leyes, exactamente, de testamentos. Y cuando está hablando en capítulo 4, el reposo que queda para el pueblo de Dios, era Jesús. Ahora Domingo, había reposo con el sábado como mandamiento. Repito, yo no estoy en contra. No. ¿Qué pasaba? ¿Saben que los judíos tenían que estar contando los pasos? Hasta 999 pasos. Y de ahí, según esto, no se movían o violaban el sábado. Ellos no cargaban la vida, lo cargaba la mujer, por cierto. Entonces ellos tenían algo en sus normas, porque sabían que si al violar el sábado, era la parte del mandamiento, decía que si lo violabas, te cortaban el cuello, o sea, te pedreaban. Entonces, ¿qué pasaba? Sí, lógicamente era muy fácil violar el sábado. Entonces, ¿qué es lo que le podían decir? Fíjate que yo creo que hay un ejemplo muy lindo cuando Esteban está hablando de la gracia, y entonces de pronto dice que levantó la cara y vio a Jesús pasando, sentándose al lado del Padre, y se enojaron y lo mataron a pedradas. Porque estaba hablando ahora del proceso nuevo, de que Jesús comenzaba su ministerio celestial. Y por eso lo mataron, quería estar con el antiguo pacto todavía. No había paz, porque sabe que si no guardabas eso, que era muy fácil violarlo, no lo podías decir, Domingo. Lo tenías que guardar de por vida, por una vez que lo violaras. Porque si se sabía, pues te pedreaban. Entonces no había reposo. Pues sí, por eso dice el capítulo 4, no había reposo para el pueblo porque fallaron, dice. Entonces no había reposo. Entonces ahora en Cristo, ahora sí tenemos ese reposo. Entonces no se trata de un día, dice, porque es hoy. Pues cuando lo cambió, lo puso, dice, ahora ese nuevo día es hoy. Ahora Pablo nos habla de algo muy interesante. Por ejemplo, en Colosenses nos habla, no critiques qué día. Si tú quieres hacerlo, pero no lo hagas por el mandato.
hazlo porque de tu corazón está tener una relación con el Señor del sábado, con el Señor del reposo, ¿verdad? A mí me encanta eso. Es decir, no venimos aquí ni para hablar de los días, ni para hablar de si tienes o no un día, ni cuál día, sino para decirte qué bueno que reposes en Dios, qué bueno que te tomes en tu conciencia lo positivo que Dios quiere que reposes en ese Señor de reposo, ¿verdad? Fíjate que actualmente hay muchos que dicen que guardan el sábado, o sea, tienen el reposo una vez a la semana, pero el reposo diario, el hoy, o sea, si están trabajando en un lugar, dice, yo no estoy reposando, tengo que esperar el sábado, Sí. pero básicamente... ¿Tú puedes reposar en Cristo? Tú estás en Cristo y estás trabajando 8 horas o 9 horas el sábado, y tú dices, no, yo estoy en Cristo, estoy reposando. Sí, puedes estar trabajado físicamente, pero reposar eso espiritualmente sabiendo que estás en Cristo, Amén. porque eres nueva criatura, Amén. templo del Espíritu Santo. Eso yo siempre decía cuando estaba predicando, y era un pastor activo, estoy retirado ya hace tiempo, dice, eso está más claro que el agua. ¿Verdad que sí? Y Colosenses dice que nadie te critique por día de luna nueva, por día de sábado. En Isaías también viene, ya estoy harto de sus días de sábado, de lunas nuevas, ya me tienen harto. ¿Por qué? Para que se vayan a la parte espiritual, a la parte de la si tú lo guardas y te critican, deja eso. Si no lo guardas y te critican, deja eso. Sí. Tú estás bien con Dios, eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿verdad? Cómo estar en reposo con Dios siempre. Y tomarte el tiempo, claro, tomarte un día, claro, es positivo, ¿verdad? Porque también dedicas a tu familia, dedicas a tu prójimo, dedicas a hacer el bien, es correcto, ¿verdad? Pero que lo hagas relacionar, no por mandamiento. Yo hace poquito recibí una persona que me dice, no, es que yo lo tengo por mandamiento. Está bien, si lo tienes por mandamiento, tienes que tenerlo completo. Si no lo haces, entonces que te maten, porque eso es que lo guardes completo. Guardarlo completo no es porque tú digas, no, ¿cómo dice la ley? Porque si estás guardando de acuerdo a la ley dice, guarda el mandato, pero si no lo guardas, que te apedreen. Entonces, tienes que pensar en que lo haces no por un mandamiento. Yo les digo a muchas personas que están en esa situación, les digo, miren, hazte de cuenta que tu esposa te dice, oye, ¿tú me eres fiel? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el mandamiento lo dice. No, te va a tirar con la escoba, ¿no? se va a disgustar porque te va a decir, pues, ¿a ti sí que eres fiel? No, porque la ley dice, pero ¿qué hay en tu corazón? Y es lo mismo que habla Dios, que hay en tu corazón. Por eso cambió la ley, no para decirnos que no la guarden, no para decirnos que no hay ley moral. No, en el corazón. Para que, ¿cómo actúa? No, porque yo cumplo con lo textual. No, cumplo de corazón. Enséñame a cumplir de corazón. Entonces Él nos dejó estatutos para cumplir de corazón. Entonces, hazlo con todo, y que no te critiquen, ni tú critiques a otros, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Dios de veras nos quiere decir, nos quiere mandar, entre comillas, es que lo adoremos de corazón, ¿verdad? Y que nos tomemos un tiempo, pues, para reposar en Él. ¿Ya quieres comentar algo más? ¿Qué otra cosa te quieres despedir de tu público? Bueno, hemos concluido esta reflexión y esperamos que si algo lo entendiste correctamente, lo disfrutes. Y si no lo entendiste muy bien, déjalo en el departamento de espera, que la próxima vez se te va a aclarar. Es lo que dice Pablo. ¿Verdad? Yo te lo escribí, pero ahora te lo aclaro. Amén. Porque a veces no entra fácil. Así es. Pero Dios tiene, a través del Espíritu Santo, la forma de aprender que Él nos enseña toda verdad. Así es. Amén. Bueno, pues nos dejamos, estamos concluyendo este programa. Que Dios nos bendiga. Recuerden que este es un programa de buenas noticias, de gran gozo, que lo hacemos especialmente para ti. Que Dios te bendiga ricamente.